bendición. Bien, quiero compartir con ustedes, estudiar, va a ser una especie de estudio lo que quiero compartir hoy. Juan capítulo 12, le pusimos el título Siervos de Cristo, y quiero hablar un poco más que nada de lo que implica ser un siervo de Cristo. ¿Qué es ser un siervo? Lo que implica, las ventajas. Así que con la gracia del Señor vamos a ir leyendo, estudiando. Juan capítulo 12, Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 26. Denme un segundito. Ahí está. Es un solo versículo que vamos a leer ahora y luego vamos a ir desglosando. No sé si esto está acoplando. Dice así la palabra del Señor. Juan 12, 26 dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vuelvo a leer el versículo. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y quiero estudiar junto con ustedes, o pensar en voz alta, o reflexionar, como quieras interpretarlo o decirlo a tu corazón. Quiero detenerme un poco en esta palabra, sígame. Acá tenemos personas que sirven al Señor. En la congregación tenemos personas que tienen tareas designadas específicamente. Hermanos que están sirviendo con la comida, con las cantinas. A propósito, sigo un anuncio. Después de la palabra tenemos una cantina para los que quieran comer algo y bendecir también de esa manera la obra del Señor. Bueno, están los encargados de la cantina, están los que planifican en la cantina qué vamos a hacer, qué vamos a vender, qué vamos a comprar, cómo vamos a preparar. Es toda una logística. El que tiene cierta noción de eso sabe que no es a veces tan fácil como lo vemos, hay todo el mantelito espectacular. No, hay toda una logística detrás de esto. Están los hermanos que sirven a las personas, los sugieres, que también tienen todo un protocolo de trabajo. Estamos los chicos que estamos en la alabanza, que también tienen otro protocolo. Los que ayudan con la alabanza, el sonido. Personas que sirven al Señor. Pero es interesante que la palabra de Dios dice: el que me sirva, automáticamente dice: sígame. Y el que está con lapicera, pongan recuadrito ahí: sígame. Este versículo traía a mi mente ese momento cuando muchos se van a presentar ante el Señor, y el Señor Jesús decía: porque en aquel día muchos vendrán diciendo: Señor, yo te servía, yo predicaba, yo profetizaba, yo tenía visiones, palabras de ciencia, revelaciones, yo ayunaba, yo estaba en la antorcha, yo iba a dar comida a los necesitados. Pero ¿qué dice el Señor? No los conozco. Apártense de acá, hacedores de maldad. Servían al Señor, pero el Señor dice: no los conozco, y encima los cataloga como hacedores de maldad. Y es fuerte, teniendo esa connotación. Este versículo a mí me sacudía y tuve que repasar muchas áreas en mi vida también. Porque saben que es fácil hacer cosas. Es fácil comprometernos con hacer cosas, con cumplir y hasta hacerlas bien. Pero por alguna razón el Señor dice: el que me sirva, sígame. Entonces hay algo fuerte en eso. Hay mucha gente que sirve al Señor, pero no sigue al Señor. Entonces me pareció prudente que repasemos un poco esto. ¿Qué es seguir? Y esta palabra, seguir, obviamente viene de una palabra griega. Cuando fue traducida, cuando fue escrita la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, la palabra es un poco complicada. Akoloutein.
El que la quiera anotar la escribe, si no tampoco tenés que recordarte. Pero es la palabra original, que significa así rápidamente, sígame, pero no es tan simple. Esta palabra es usual para poder describir a los soldados que siguen a su comandante. Entonces se usa para describir esa acción, soldados siguiendo a su comandante. También se la usa para describir a un esclavo o a los esclavos en su momento siguiendo a su amo. También se la usa para describir el hecho de seguir o aceptar el consejo o la opinión de alguien. También se la usa en cuanto a obediencia a las leyes, seguir las leyes, aceptar sus normas de vida y de conducta, obviamente. También esta palabra, akoloutein, sígame o seguir, se la usa en el sentido de seguir un hilo de un discurso o de una conversación. Así que yo los invito en esta noche, síganme. Si se están durmiendo, levanten la mano y tiramos agüita acá y los despertamos. Vamos a tratar de hacerlo rápido y dinámico con la ayuda del Señor. También a esta palabra se la usaba con el significado de pegarse a alguien hasta conseguir algo o hasta conseguir el favor de esa persona a quien nos pegamos. Y acá, para los que están anotando, tienen sus Biblias, Juan 15, versículo 5. Juan 15 es donde Jesús habla de la vid. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Y leo cómo lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Ciertamente, dice Jesús, yo soy la vid, o sea, la planta. Ustedes son las ramas o los pámpanos. Y dice, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Acá Jesús ejemplifica a la vid y a las ramas. Si bien no dice esta palabra sígueme, pero está ejemplificando este versículo cómo es la forma que nosotros, los hijos de Dios, debemos seguir a Jesús. Y no podemos seguirlo de lejos, no podemos seguirlo a mi manera. De hecho, hay gente que sigue a Jesús. Yo sigo a Jesús como a mí me parece. Yo sigo a Jesús como yo pienso que tengo que servir. Yo sigo a Jesús o sirvo a Jesús como me canta la gana. Y no es la manera como la que el Señor quiere que lo sigamos. El Señor dice en Juan 15:5, separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Yo soy la vid, ustedes la rama. Y para que las ramas puedan producir, tienen que estar insertadas en la vid para poder producir frutos. Es uno de los significados que da esta palabra. Cada uno de estos usos dan luz o dan conocimiento sobre la vida cristiana o sobre la vida del cristiano, de cada una de estos usos que leímos en los primeros puntos. Entonces, el cristiano está en la posición, el primer punto que vimos, hablábamos del uso de esta palabra como soldado siguiendo a su jefe, a su comandante o a su capitán. Y el cristiano, la cristiana, está en esa posición, en la posición de soldado que obedece y sigue inmediatamente a Cristo. Y puedes hacerte conmigo esta pregunta: soldado, ¿estás siguiendo a Jesús? Pero no solamente siguiendo con el entre paréntesis, subrayado, fosforescente, lucecitas, y obedeciendo. Y ahí es como que estamos todos en la misma, hermano, ¿eh? No te preocupes, que yo desde acá también. En algunas áreas se me prenden las luces y me empiezan a salir humitos a veces. Porque somos imperfectos. En nuestra humanidad tropezamos. Hablábamos del vaso lleno. ¿Qué pasa con el vaso lleno? Acá al venir nomás hoy al culto venía contento ahí con el hermano hablando, y estacioné en un lugar y apareció él y me dice, me hace salir del lugar.
Y le digo, ¿querés ver? Y había sido dueño del lugar. Y hermano, casi entré en mi carne. Pero después me acordé que tenía que predicar. Digo, bueno, Señor, me muevo, no me cuesta nada. Y ahí nomás ya estamos desobedeciendo al Señor, porque ya podría ser un mal testimonio. Podría ser un mal ejemplo. No estaría reflejando al Señor Jesús. Entonces, como soldado de Cristo, yo debo seguir a Cristo y obedecerlo y actuar como Jesús actuaría. Entonces, como cristianos, también el cristiano debe obedecer tan pronto hable su Señor. La segunda acepción de esta palabra tenía que ver con el esclavo que obedece a su amo. Y el esclavo ya es mucho más, o sea, mucho inferior en categoría, en calidad que un soldado. Un soldado, aunque tenía que obedecer órdenes o tiene que obedecer órdenes, tiene cierta jerarquía. Un esclavo no tiene jerarquía. Un esclavo no toma decisiones. Un esclavo no puede decir, a mí me parece que. Me acuerdo cuando trabajaba con un bajo patrón en un momento, y en el oficio que realizo, que es el de hacer muebles, viene y me llama la atención por un trabajo que estamos haciendo. ¿Y por qué hiciste así? No, y a mí me parece, no, a vos no te parece nada. Acá al que le parece todo es a mí, me decía. Y era un hermano, mi patrón. Acá a vos no te tiene que parecer nada. Acá el que piensa soy yo, vos hacés nomás. Y se me quería salir el espíritu rapidito, porque no da gusto que te vengan y te digan así. Y estamos en una época donde ya no hay, entre comillas, esclavitud. Un esclavo no tenía la oportunidad de pensar, de decidir. Él tenía que obedecer lo que su amo le decía. Esa es la connotación como debemos obedecer a nuestro Señor, seguir al Señor. Otra de los usos que habíamos hablado, el punto 3, era aceptar el consejo, seguir el consejo. Y como cristianos, esta vendría a ser la aplicación, debemos pedir consejo y dirección, principalmente de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre. Y tenemos que ser lo suficientemente humildes para poder seguir ese direccionamiento. Como hijos de Dios, en momentos nos encontramos, hermanos, en encrucijadas donde no vamos a saber para dónde salir corriendo, donde no vamos a saber qué dirección tomar, qué acción tomar. Y Proverbios capítulo 3, habíamos leído recién, versículo 7, dice, no seas sabio en qué, en tu propia opinión. No seas sabio en eso que a vos te parece que es lo correcto, porque hay muchas personas que no aceptan consejo. Por ahí uno de buena fe, cuando ve a alguien que se está equivocando, se quiere meter en el buen sentido, si te puedo ayudar. Y el que es sabio en su propio, no, está bien, déjame tranquilito, yo estoy acá tranquilito, no me moleste, yo sé lo que tengo que hacer. Y hasta es probable que ese que dice que sabe lo que tiene que hacer, no sabe, pero es tan orgulloso y se la cree tanto que no acepta un consejo. Y la palabra de Dios dice en Proverbios, en la multitud de consejos se halla ¿qué cosa? Sabiduría. Y no es que todos te van a decir lo correcto, pero ahí es donde nosotros como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo de Dios, que tenemos la capacidad de administrar lo que recibimos. ¿Y cuál es la manera de filtrar los consejos? A través de la palabra de Dios. Toda nuestra vida depende de lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, hablábamos como soldado, la vida del cristiano tiene que ser como un soldado que obedece a su comandante. La actitud pronta como la de un esclavo obedece a su amo sin rezongar. Otra actitud, la de saber ser humilde y saber pedir consejo y dirección. Es más, a veces uno como cristiano llega en la experiencia del cristianismo, de sus años, de sus días, se topa con situaciones donde uno probablemente sabe más que otro, tiene más conocimiento que otro, tal vez tiene más experiencia, más años de cristiano, pero te toca estar subordinado a alguien que es más nuevo en Cristo. Y si bien tiene cierto conocimiento, tiene cierta experiencia, vos te das cuenta, el que tiene más experiencia sabe, esa persona está empezando. Y si vos como cristiano te la crees porque tenés más años, tenés más conocimiento, fuiste a cierto instituto, a cierto lugar de estudio y tenés un cierto título, eso no sirve nada.
ante los ojos de Dios. Lo que Dios mira es la actitud de tu corazón. Y humildemente, a veces uno tiene que saber ser direccionado por eso. ¿Se va entendiendo, hermanos? Otro punto que hablábamos era la obediencia a las leyes. Que la palabra sígueme, esta kolutein, tiene que ver o se la usa con en cuanto a obediencia a las leyes, a seguir las leyes, aceptarlas, aceptar sus normas, porque tiene que ver con la norma de vida, normalmente las leyes que uno sigue. Entonces, como cristiano, el hombre y la mujer que desea la ciudadanía del reino de los cielos recibe y obedece las leyes del reino de los cielos. No vamos a leer ahora, pero Mateo capítulo 5 al capítulo 7, 5, 6 y 7, ahí tenemos el sermón del monte. Y el sermón del monte se las conoce como las leyes del reino de los cielos. ¿Cómo son las leyes en el reino de los cielos? Mateo 5 al 7, ahí tenés todo lo que Dios nos pide que nosotros seamos. Después podés leerlo en tu casa para recapitular de qué se trata. Entonces, decíamos que el hombre y la mujer, el hijo y la hija del Señor que desea la ciudadanía del reino de los cielos y la recibe esta ciudadanía cuando cree en el Señor Jesús, debe vivir en consecuencia con las leyes de ese reino. Hermanos, a veces nosotros no podemos hacer los ñembotaú a vivir una vida cristiana. Y estoy seguro que a más de uno le ha pasado. A mí me ha pasado. Y en momentos donde dice, bueno, acá no está el pastor, acá no está el grupo de alabanza, acá no están las mujeres, acá no están en la antorcha, ¡clic!, me pego una escapadita. Nadie te vio, nadie se enteró. No vas a ser exhortado ni llamado la atención porque nadie lo sabe. Venís a la iglesia, orás, cantás, aplaudís, orás por los hermanos, los abrazás, los saludás. Pero hay alguien que sí lo sabe. Y ese es el Señor. Y contra Él, o sea, no podemos engañarnos. No podemos engañarlos. Y ya sabemos que no podemos, no pretendamos engañarlos. Y mucho menos nos engañemos a nosotros mismos. En el reino de los cielos, las cosas, las leyes del reino de los cielos normalmente son al revés de cómo son las leyes en este mundo. Otro punto, hablábamos de el hecho de seguir un argumento o seguir el hilo de un argumento o de un discurso. El que escucha atentamente las palabras de Jesús y sigue sus enseñanzas o sigue sus argumentos para aprender cada día de la sabiduría de Jesús, está siempre deseando transmitirle. O sea que Jesús siempre está deseando transmitirnos sus enseñanzas, sus argumentos como hijos de Dios. Juan capítulo 15, en el mismo pasaje que estamos, mismo libro, unas hojitas más adelante, el versículo 14 dice, acá Jesús está hablando sobre la vid, que Él es la vid, y en el versículo 14 habla a sus discípulos refiriéndose a ustedes, son mis amigos, pero para ser amigos del Señor Jesús hay una condicionante. Y acá dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El versículo 15 dice, la segunda parte del versículo, pero os he llamado amigos. Y el versículo 16, al fin, la segunda parte del versículo 16, y yo los he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Fuimos salvos de nuestros pecados, como decimos acá en Barrio Obrero, fuimos rescatados de nuestra reventada vida. Dios nos levantó, nos juntó, nos pegó, nos sanó, nos restauró y sigue haciendo esa obra en muchos de nosotros. Nos sentamos, somos ministrados, cantamos, adoramos, somos bendecidos, recibimos información, todo espectacular. Es bueno, es parte de la vida cristiana. Pero hay un propósito. Y encima ahora estamos leyendo, Él nos llama amigos. Dice, ya no los llamo siervos, no los llamo esclavos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo los llamo a ustedes amigos porque les comuniqué todo lo que escuché de mi Padre. Y les conté todo lo que mi Padre tiene para ustedes. Significa que como hijos de Dios fuimos rescatados, fuimos salvados, disfrutamos de esas bendiciones. ¿Para qué? Hay un propósito. Los llamo amigos si hacen mi voluntad
Y el versículo 16 dice: os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca. O sea que hay una tarea que hacer. ¿Y cuál es esa tarea? Llevar frutos. ¿Cómo llevo esos frutos? Mostrando en mi vida quién es el que reina. Mostrando en mi vida a quién sigo. Y si yo sinceramente sigo a Jesús, lo que yo haga, los resultados de mis acciones por seguir a Jesús van a mostrar en vos, en mí. La gente se va a dar cuenta: ese es un cristiano. Ese sigue a Jesús. Mira cómo va con su esposa. Mira todos los domingos y los miércoles con su esposa, con sus hijos. Van, se sientan, salen bien, llegan a casa. No escuchás que están tirándose platos, reventándose. Tal vez hay problemas, pero la gente los ve y dice: yo quiero ser como esa gente. Es más, me atrevo a preguntar: ¿cuántos de los que estamos acá en algún momento no miraban a los evangélicos y decían: yo quiero ser como esa gente? Y en su tiempo Dios te tocó. Entonces, el que escucha atentamente la palabra de Dios viene con un propósito. Y el propósito por el cual viene la palabra de Dios es para que seamos amigos del Señor y como amigos del Señor llevemos fruto. En el mismo pasaje, Juan 15, versículo 7, unos versículos antes: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y el versículo 10: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es lindo seguir al Señor. Es hermoso servir al Señor. Como hijo de Dios, el Señor nos recibe con los brazos abiertos. Y tenemos derechos, tenemos bendiciones como hijos de Dios. Pero también tenemos obligaciones. Y acá los acabamos de leer. Una de esas obligaciones es permanecer en Cristo. Una de las cosas que a mí me suele pasar y me llena de alegría es que, bueno, vamos creciendo, vamos adquiriendo experiencias, años y canas también. Vamos envejeciendo en ese proceso. Y en mi experiencia, desde muy chiquito, que tengo uso de razón, que siempre estoy en la iglesia. Los fines de semana mi mundo era la iglesia. Días de semana mi mundo era la iglesia. Entre semana, práctica, ensayo, etcétera, etcétera. Y aprendí a amar al Señor. Me enseñaron a amar al Señor. Y en su momento, cuando entregué mi vida a Cristo y el Señor hizo algo en mí, yo no concibo mi vida sin servir al Señor, sin ver a gente servir al Señor. Y cuando me entero de personas que en su momento no querían saber nada del Señor, y más si son amigos, vecinos o familiares, y me entero que siguen a Cristo, mi corazón se llena de alegría. Y pasa el tiempo y en algún momento anduvimos en una iglesia, en otra iglesia, viajamos a un país, a otro departamento, a otra provincia. Y pasa el tiempo, vas a una iglesia, al menos a mí me ha pasado muchas veces eso, y encuentro a gente que hace 20 años no la veía. Hace 17 años que no la veía. Y está ahí sentadito, está ahí sirviendo al Señor. Y a mí me da una alegría, me da mucho gozo, porque lo primero que pasa por mi cabeza es: ¿cuántas situaciones habrá enfrentado esa persona? ¿Cuántas luchas ese hermano o esa hermana estará viviendo o está viviendo en este momento? Y tiene más años que yo, y tiene más responsabilidades que yo. Y yo tengo mis problemas, y pasa el tiempo y vamos a un culto y lo encuentro ahí. Significa que Él está permaneciendo. Y que Él esté permaneciendo a mí me anima a seguir permaneciendo. Porque el mismo Dios que me llamó a mí es el mismo Dios que llamó a ese hermano y a esa hermana. Y el mismo Dios que sostiene a ese hermano es el Dios que me sostiene a mí. Ustedes son mis discípulos. Y el versículo 7 dice: mis amigos, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, que les será hecho. Otro punto. Está continuamente en la posición de una persona que necesita y que desea el favor, la gracia y la ayuda que solo el Señor Jesús puede darle, y que siga a Jesús porque solamente en Él encuentra satisfecha su necesidad. Este era otro uso de la palabra, que es permanecer a alguien hasta conseguir un favor.
era el significado o el uso que se le daba a esta palabra sígueme o seguir. Entonces, aplicando eso a nuestra vida como cristiano, esta aplicación se da cuando el cristiano está continuamente en esa posición de dependencia de Dios. No sé si te pasó en algún momento, hermanos, pero a mí me ha pasado. Que cuando a veces la billetera está un poquito más gordita, no me voy al mundo. No me voy a revolcar a hacer milanesa en el pecado. Pero ya te levantás más tarde. Y como te levantás más tarde, me ganó la hora, ya no oré hoy. Bueno, Señor, en nombre de Jesús, es Joma. Se te fue el día y dices, bueno, al mediodía, cuando pare a comer, ahí voy a orar. Y al mediodía no pudiste porque te llamaron, porque tu jefe, algo te cambió. Y bueno, está bien, a la noche. Y cuando salí de tu trabajo, los hermanos le decían, vamos pues el lunes al fútbol. Y ya no, se te fue otra vez el tiempo. Y después del fútbol, y vamos para el asadito, hermano, y vamos a orar en el asadito. Y terminó el asadito el tercer tiempo y llegaste a tu casa muerto, no oraste hoy, no leíste la Biblia. Y pasó así 2 días, una semana, un mes. Y estás bien. Dios cuida de vos, amén, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Esa disciplina espiritual se va no sé cómo se dice al revés de disciplina. Indisciplinando. Se está desequilibrando. En otras palabras, te estás destartalando, hermano. Y corres peligro de reventarte otra vez. Nos acomodamos. Y no es que nos olvidamos del Señor. Sabemos que pero en mi imagen práctica, cuando a mí me pasa eso, yo me lo imagino al Señor allá en el rinconcito de esa, ahí está el Espíritu Santo. Y Él está ahí, Marcos, te quiero bendecir. Marcos, quiero usar tu vida. Marcos, quiero entregarte palabras. Marcos, y a veces yo sé de eso. ¿Y qué tengo que hacer para recibir? Ir a la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Dormiste más tarde? Y ya te levantaste más tarde. Y ya no arrancaste bien el día. Y bueno, la semana que viene, y postergás. Y ese voy a hacer nunca llega. Y somos conscientes que necesitamos del Señor, pero en nuestra acción decimos otra cosa. Y el Señor Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, llega un momento en el cristianismo cuando uno ya vivió cierto, no me gusta decirlo nivel, pero vamos a usar esa palabra. Llega a ciertos momentos donde uno vive cierto nivel espiritual, que vos te das cuenta cuando una persona está llena de Dios y cuando no. Y a veces ni siquiera necesitas que la persona abra la boca. Porque la persona que está llena de Dios, hermano, emana presencia de Dios a donde entra. Yo tuve muchas experiencias, bueno, no muchas, algunas, de cruzarme con personas que hasta no me animaba a levantar la cara para saludarlo porque esa persona transmitía tanto de la presencia de Dios. Y me acuerdo de una situación, una misionera, yo estaba trabajando en Buenos Aires como pastor de jóvenes y estaba haciendo unos trabajos en la oficina de la iglesia. Y yo estaba sirviendo al Señor, pero no estaba siguiendo al Señor como debía. Y era el pastor de jóvenes. Y tenía esa presión en mis espaldas. Y había algo puntual en mi vida que yo era consciente que no estaba sometiéndola a la voluntad de Dios y me hacía el embotado. Estaba ahí, a Chuleacua, Messi era en ese aspecto. Y llegó esta hermana misionera a hacer una fotocopia a la iglesia. Y cuando me la presenta, me dice, ella es la hermana fulana, misionera, vino de paso por ahí a hacer un trámite y tenía que volver a su país. Y cuando yo la miro y la quiero saludar, en mi espíritu, hermano, yo sentí, Dios mío, esta mujer está llena. Y no es que yo me la quise, ay, qué linda la hermana, la misionera, porque estaba soltero en ese momento. No, nada que ver. Yo la miré con un respeto a la autoridad que ella me transmitía sin haberme dicho nada. Me la presenta, me sale, hermano, ¿cómo está? Dios les bendiga. Y yo dije, ay, Dios mío, esta mujer es, qué llena de Dios que está. Pasó un par de horitas y la hermana que la había recibido en su casa, a la tarde, noche me llama, me dice, Marcos, viste que yo estoy con esta hermana, esta misionera así. Y yo dije, ay, acá hay algo con esta mujer. Y me dice, bueno, ella quiere hablar con vos. Y yo dije, se pilla paité. Y no es que yo andaba en cosas así, pecado, pero hermanos, cuando nosotros llegamos a un cierto nivel espiritual, las exigencias de Dios son a ese nivel. ¿Vos querés que Dios te use? Bueno, adaptate a las leyes del reino. O si no, menos de eso Dios no pide.
O sea, menos de eso, no pienses que Dios te va a usar. Y yo andaba ahí medio pichuleando. Estaba enamorado de una persona que no tenía que estar enamorado. Así nomás, sencillo, lisa y llanamente. Esta señora no sabía nada. Es más, esta persona de quien a mí me gustaba, Dios me había hablado: Marcos, no es lo que yo tengo para vos. Más de una vez lo conté. Y cuando me llama esta hermana me dice: te quiere hablar la misionera. Bueno, está bien, yo voy. Y dije: Señor, decime nomás lo que me tenés que decir. Ya está, ya. Vos sabés todo. Y cuando llegó la hermana temblaba. Me decía: hermano, usted es un siervo del Señor. Y vieron que cuando el Señor habla de la iglesia de Apocalipsis, miren los pasajes de Apocalipsis, conozco que eres una iglesia esforzada, valiente, que no tenés miedo de deschavar a los falsos profetas, pero tengo contra ti. Así habla el Señor. Hermano, usted es un siervo de Dios, el Señor lo levantó, pero hermano, ¿sabe? El Señor me dijo algo y yo no entiendo de qué se trata, hasta me da vergüenza decirlo porque para mí no tiene ni pie ni cabeza lo que te tengo que decir. Entonces le digo: hermana, si el Señor te dijo algo de mí, decilo sin pelo en la lengua porque yo lo estoy necesitando, le digo. Y bueno, hermano, no entiendo, pero el Señor quiere que te diga: deja de jugar con fuego porque te estás por quemar. Y cuando me dice así, hermano, así, ¡pah!, como una puñalada al corazón y yo entendía de que el Señor me estaba hablando. Y después la hermana me empieza a preguntar: ¿qué pasó? Bueno, le cuento un poco la historia. Bueno, hermano, basta. Porque la paciencia de Dios también tiene un límite. Entonces, estamos hablando de este punto donde somos conscientes de que necesitamos la administración del Espíritu de Dios todo el tiempo. Ahora, hermano, si sos consciente y no estás dando lugar al Señor, aflojá. Baja un cambio. Pisá el freno de mano, apagá el motor y tirate nomás ya de rodillas y decir: Señor, ten misericordia de mí. Porque Dios es misericordioso. Dice que la misericordia de Dios es para siempre, pero su paciencia, hermano, se agota. Que el Señor nos ayude. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Seguimos rapidito, me detuve mucho en este punto. Esta palabra también tiene un uso en el Nuevo Testamento y se la usa con referencia a los discípulos que dejaron sus distintos oficios y sus distintas ocupaciones para seguir al Señor Jesús. Marcos 1:18 y Mateo 4:20. Después lo leen en casa, si lo quieren buscar lo leen. Pero en estos versículos dice que cuando Jesús los llama a sus discípulos, Jesús estaba buscando a sus discípulos, luego de haber estado orando toda una noche. Dice que al día siguiente él se levantó y empezó a buscar a quienes iban a estar con él, sirviéndole a su primer anillo. Y el Señor los empezó a llamar. Y acá vemos en estos dos ejemplos que ellos, dejándolo todo, estaban los hijos de Zebedeo, por ejemplo, pescando, arreglando sus redes luego de una noche de pesca. Jesús aparece, los llama y la reacción de los discípulos fue: dejándolo todos, lo siguieron. A veces qué difícil es dejar nuestras cosas por seguir al Señor Jesús. A veces qué difícil es renunciar a lo nuestro por seguir a Cristo. No es que Dios te pida: bueno, ahora anda y renuncia a tu jefe, te vas a morir de hambre. No. Pero a veces ponemos por encima de lo que Dios nos está pidiendo las cosas materiales o situaciones que nos enfrentan. Los discípulos, cuando entendieron el llamado del Señor Jesús, dice que dejándolo todo, lo siguieron. También es la palabra que Jesús usó, que es la misma, sígueme, que estamos estudiando. En el caso de Marcos, y vamos a leer Marcos 2:14. Marcos 2:14, que es cuando Jesús llama a Mateo. Dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y automáticamente hay un punto y seguido, y dice: y levantándose, le siguió. Para nosotros es muy fácil leer y decir, te imaginas la película, Jesús va caminando con un par de gente atrás, un grupo siempre gente siguiendo a Jesús, y pasa por un lugar donde estaba Leví Mateo, sentado al banco de los tributos. Estaba cobrando impuestos al pueblo. Jesús se detiene, lo mira y le dice: seguime pues. Dice que él abandonó, automáticamente todo se levantó y lo siguió.
Y nosotros decimos, claro, era Jesús, poderoso, qué sé yo, pero Mateo era un publicano. Y un publicano, que él era un judío, sirviendo al imperio romano, cobrándole impuestos a su propia gente para dársela a los romanos. Esta era una situación odiosa para el resto de los judíos. Un publicano era alguien que no era aceptado en su familia, mucho menos en la religión, en la sinagoga. Era alguien marginado por la sociedad judía por causa de que estaba cobrando impuestos. Era como un traidor a su nación en ese sentido. Y era un hombre que, si bien tenía dinero, tenía plata, tenía un buen pasar, pero no tenía el beneplácito de sus conciudadanos. Y era un hombre que se sentía de algún modo marginado por su sociedad, marginado por su familia y marginado por la religión. No tenía lugar en la sociedad. Y aparece Jesús, le dice: Mateo, seguime. Yo, si era Mateo, tiro todo, me prendo como ñacurá por el Señor Jesús y no lo suelto más. Eso fue lo que hizo Mateo. Y es la palabra que usó Jesús. En Juan 1:43 tenemos el llamado de Felipe. Vamos a leerlo rapidito. Juan 1:23 dice: perdón, 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe, bueno, eso ya lo agrego yo, Felipe lo siguió. Después vemos en Mateo 19:21 el caso del joven rico. Y veamos la situación. Mateo era un cobrador de impuestos. Jesús lo llama, automáticamente lo sigue. En este caso, el que vimos recién es cuando llama a Felipe. Felipe tenía otro contexto, también lo sigue al Señor Jesús. Y vemos al joven rico, este joven rico era alguien que conocía la ley, conocía la palabra, sabía. Y como sabía, probablemente quiso debatir con el Señor Jesús. Y va y se acerca a Jesús: Señor, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Y el Señor le dice: las leyes conoces, sí, honrará a tu padre, a tu madre, todo eso lo cumplí. Bueno, te falta una cosa. Andá y vendé todo lo que tenés. Dáselo a los pobres y después vení y seguime. Y en tu Biblia, en mi Biblia, dice que ese joven se fue triste. Y ahí viene el dicho cuando Jesús dice: cuán difícil es que un rico pase por el ojo de una aguja. Cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que los ricos entrar al reino de los cielos. Este joven amaba mucho más sus riquezas que la ley del Señor Jesús. Y él sabía con quiénes se estaba cruzando. Y según la necesidad de su corazón, él los llamaba, y las exigencias también eran según la necesidad que había en el corazón de estos hombres. Y este joven se fue triste, pero Jesús lo llamó. Otro punto, la forma más común en que se usaba esta palabra la podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 25. Mateo capítulo 4, versículo 25. Y dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mucha gente lo seguía al Señor. Y acá denota el hecho de que la gente de pegarse a uno. ¿Se acuerdan que uno del uso de esta palabra era seguir a alguien con el afán de pegarse a ese alguien hasta conseguir lo que ese alguien me podría dar? Y las multitudes seguían a Jesús de ese modo porque sabían que Jesús les podía dar de comer, sabían que Jesús les podía sanar, sabían que Jesús podía hacer milagros. Entonces lo seguían con tal de encontrar algo o ver manifiesto el poder de Dios en ellos. Lo seguían de algún modo por las conveniencias que podían tener de Jesús. Otro modo era seguir por la gratitud. En Marcos capítulo 20, versículo 4, tenemos el ejemplo de dos hombres que eran ciegos. Después tenemos el caso del ciego Bartimeo, que fueron sanados por el Señor Jesús, y después dice que fueron sanados y en gratitud ellos seguían a Jesús, se pegaron a Jesús, vivieron
o sea, el tiempo que pudieron, estuvieron siguiendo los pasos de Jesús. También está el caso de los pecadores que seguían a Jesús. Mateo capítulo 2, Marcos capítulo 2. Son muchas citas bíblicas, pero quiero... Marcos capítulo 2, versículo 15. Dice: aconteció que estando Jesús en la mesa, en casa de él, acá en este caso está hablando de Mateo. Mateo, cuando Jesús lo llama y le dice sígueme, él deja todo, lo sigue a Jesús y después lo invita a Jesús a una cena a su casa. ¿Y qué pasa? Mateo era un publicano. ¿Con quiénes se codeaba? Con publicanos y pecadores. Entonces Jesús accede a la invitación de Mateo. Y aconteció que estando Jesús en la mesa, en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. O sea, mucha gente que era desechada de la sociedad se habían cruzado con Jesús, o mejor dicho, Jesús se había cruzado con ellos y decidieron seguirle. En base a todas estas formas de utilizar esta palabra, sígueme o seguir, podemos ver 5 razones para seguir a Jesús. La primera: los discípulos que por la atracción irresistible de su llamado lo siguieron. Las multitudes porque deseaban todo aquello que solo Jesús les podía dar. Los pecadores porque presentían que solo Él podía capacitarlos y recomponer sus vidas. Los ciegos, para recibir la vista, deseaban experimentar el poder obrador de sus maravillas. Todo esto es una síntesis de por qué el corazón del hombre se acerca a Jesús. Todos nos acercamos a Jesús por alguna razón. Cada uno de nosotros tuvo una situación, una circunstancia por el cual nos hemos acercado a Jesús. Y si hoy estás acá, es porque Dios suplió tu necesidad. Te sanó, te salvó, te rescató, pero ahora quiere que lo sigas. No solamente que disfrutes de sus beneficios, sino que lo sigas. ¿Y qué es lo que implica seguir a Jesús? Y vamos a ver Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 57. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Lucas 9, 57. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro a Jesús en este caso: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Jesús espera que nadie le siga con un falso concepto, con falsas apariencias, ni acepta un servicio por pura emotividad. ¿Cuánta gente, entre comillas, entregó su vida a Cristo por un buen mensaje, porque le cayeron lágrimas, o porque fue confrontado y emocionado? O mejor dicho, ¿cuántos de nosotros en muchos congresos, en muchos campamentos hemos dicho: sí, Señor, a partir de hoy mi vida es tuya, y lloramos y nos arrepentimos? Yo lo hice muchas veces. Y salíamos llenos del Espíritu y hablando en lengua y tantas cosas. Lunes, martes, miércoles, después de ese congreso, después de ese retiro, después de ese estudio, no podía orar otra vez, no quería leer la Biblia, no podíamos congregarnos. Hermanos, muchas veces emocionalizamos decisiones en nuestras vidas.
Y muchas veces desde los púlpitos se ha predicado un evangelio superpower. Un evangelio, vení que te sanamos, vení que te liberamos de tus demonios, vení que vamos a entregarte palabra. Generamos personas dependientes de otro que no tienen una comunión o un feeling con el Señor. Y al no tener comunión con Dios, te volvés dependiente de que otro te diga qué tenés que hacer. Pero cuando somos hijos de Dios, es el Espíritu Santo el que viene a morar en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos enseña. Es el Espíritu Santo el que nos confronta. Es el Espíritu Santo el que nos marca el camino. Obviamente necesitamos guías, necesitamos líderes. Pero hermanos, el Hijo de Dios fue llamado a tener una relación directa con el Señor Jesús. Y seguir a Jesús implica calcular el precio a seguir. Hermanos, no todo es color de rosa en el camino del Señor. No todo es pipí cucú. Hay momentos de persecución, hay momentos de sufrimiento, hay momentos de desánimo. Hay momentos donde uno se sintiera que está lejos, que Dios está muy lejos. Y ahí es donde las emociones no ayudan. Si dependés de lo que sentís en ese momento, sentís que Dios está lejos, muchas veces sentís que Dios no te escucha. Muchas veces pareciera que Dios ni existe. ¿Y qué es lo que tiene que imperar en ese momento? Ahí es donde tiene que imperar la fe. Ahí es donde tiene que ponerse en acción ese pasaje que dice: yo no los llamé, no les di un espíritu de cobardía. Yo les di espíritu de poder, yo les di espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Y cuando no siento nada, cuando no me emociono, cuando no puedo llorar, a mí por ejemplo me encanta llorar. Cuando estoy en la presencia de Dios, hermano, mis mejores momentos son cuando, bueno, ese es el momento donde yo más disfruto. Hay otra gente que es seria y lo disfruta así. Hay otra gente que, no sé, se tira al piso. Hay muchas formas de reaccionar en las emociones. Cuando a mí el Señor me toca, hermano, yo lloro y puedo estar llorando sin decir nada, pero sé que el Señor me está ministrando. Y hay veces que no lloro. Hay veces que no siento nada. A veces que vengo al culto y ni un pelito se me para, hermano. Y si dependiera de mis emociones, me tendría que ir como el chompira, desanimado a mi casa. Pero ¿qué es lo que impera en mi corazón y me anima a volver el miércoles siguiente y el sábado y el domingo? Es saber que la vida del cristiano es por fe. Y que lo que Dios dice en su palabra, eso se cumple en mi vida. Y tarde o temprano vas a volver a experimentar el poder de Dios. Vas a volver a sentir su presencia. Vas a volver a escuchar algo nuevo, fresco de Dios. De hecho, Dios siempre tiene cosas nuevas y frescas para hablarnos. Pero como decíamos al principio, una de las condiciones de seguir a Cristo es permanecer. ¿Cuánta gente hay, hermanos, que se cansó de permanecer y probablemente su bendición estaba a un culto más, a un pasito más, a una oración más, a una intercesión más? Se desanimó, dejó de buscar al Señor, se apartó, ya se apartó de la familia espiritual. Y la bendición está ahí esperando, pero no permaneció. Que el Señor nos ayude. Seguir a Cristo tiene un costo. Podríamos hablar mucho más de esto, pero se me va el tiempo. Entonces, seguir a Cristo tiene que ver con calcular el precio. Implica sacrificio. Capítulo 4 de Mateo. Voy rapidito, vamos terminando. Mateo capítulo 4, 20, versículo 20 dice: entonces ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ellos estaban haciendo un sacrificio, dejar su sustento económico, dejar la empresa que tenían. Los que dejaron sus redes y sus barcas y su familia incluso. Jesús nos compromete a permanecer siguiéndole. No es que Dios nos pida que tengamos que renunciar al trabajo. Ahora, si no, me voy triste a mi casa porque el hermano Marco dijo que hay que renunciar al trabajo, hay que dejar las redes y a los patrones. No, hermano, no es eso. Pero Dios te manda a no poner
en primer lugar el hecho de hacer riqueza, sino que a poner en primer lugar el hacer la voluntad de Dios en tu lugar de trabajo. Hoy nosotros no podemos dejar de trabajar, necesitamos trabajar. El caso de los discípulos tal vez fue un llamado muy específico, un trato particular que Dios tenía con ellos, un propósito particular. Y de hecho, tal vez Dios tenga propósitos y planes particulares con algunos de ustedes en este lugar. Y si Dios te va a pedir cosas, vos vas a entender y vas a saber que Dios te está exigiendo algo puntual. Hay gente que Dios le pide abandonar su trabajo. Hay gente que estudió una carrera y después Dios le dice, tengo otra cosa para vos. No quiero que estés en tu carrera. Pero el hecho de que hayas pasado por esa carrera te preparó, te dio capacidades que otros que no estudiaron no tienen las mismas capacidades y van a ser útiles en el reino del Señor. Lo que importa es acá estar dispuestos a enfrentar el sacrificio que tengamos que enfrentar con tal de seguir a Cristo. Seguir a Cristo implica la cruz. Mateo 16:24. Cada uno tome su cruz y sígame. Y quiero leer un pasaje más en Hechos. Capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 22. En este pasaje de Hechos 14 es el caso cuando Pablo va a Listra a predicar, un lugar pagano. Dios obra a través de ellos un milagro y la gente cuando ve, acá vinieron los dioses en forma humana y empezaron a celebrarlos, empezaron a alzar, a tirar arriba, y dicen, no, son dioses en forma de hombre. Y automáticamente un sacerdote de la zona fue y trajo toros, trajo guirnaldas, quería hacer una fiesta y querían hacer sacrificios en honor a Pablo. Pablo, y no me acuerdo quién estaba, creo que Pablo y Felipe, pueden leer después toda la historia. Y Pablo dice que se raja las vestiduras. No, señores, nosotros somos igual que ustedes. No tienen que adorarme a mí, no tienen que adorarme. Y empiezan a predicar en contra de la idolatría. Y resulta ser que de haberlos celebrado y tener ganas de adorarlo, después terminan apedreándolos. Porque Pablo y su compañero Bernabé, creo que era, no aceptaban esa adoración. Porque ellos eran hijos de Dios. Y en ese afán de servir al Señor Jesús, de llevar su evangelio, enfrentaron casi la muerte y fueron apedrados. Dice que los tuvieron que sacar a las rastras casi muertos. Y es interesante que después que se recuperaron, dice que ellos se levantaron y fueron a Antioquía y a otros lugares y siguieron predicando el evangelio. A nosotros, ¿saben? Nos tiene una piedrita acá y nos vamos a emergencia médica y ahí, ay, sí, siervo de Cristo, según me internado nos dejan. Y no, no puedo predicar, pastor. Hermano, ellos estuvieron a punto de matar y tipo que se limpiaron las piernas. Bueno, che, vamos a predicar. Siguieron predicando. Y miren lo que dice el versículo 22. Y en esa situación de haber estado lastimados, golpeados en su cuerpo y emocionalmente también, ellos dicen en el versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tremendo. ¿Cuántos quieren seguir al Señor Jesús? Yo muchas veces le digo, Señor, yo le tengo miedo a la bala. En algunos lugares te quieren acuchillar también. Acá en Paraguay no sé si pasa, pero hay lugares, hermanos, donde están matando a nuestros hermanos. Están acribillando a cristianos por simplemente seguir a Cristo. Y a veces digo, Señor, gracias por llamarme a Paraguay. Pero si el Señor quisiera llamarnos a esos lugares, ¿estamos dispuestos? Ahí se fue la revelación, la profecía, se fue la unción. Ay, Señor. Pero hermanos, Cristo murió por nosotros. Él sufrió por nosotros. Y como discípulos de Jesús, nosotros también tenemos que estar dispuestos a, si fuese necesario. Hay algunos que van a pasar eso, hay otros que no. Eso está en la potestad y en la voluntad de Dios. Pero si nos tocara, ¿cómo está tu fe en Cristo? ¿Cómo está tu seguir los pasos de Jesús? ¿O querés servirle nomás? Gloria a Dios por el servicio, pero leíamos el primer versículo. El que me sirve, sígame.
Seguir significa obedecer, acatar como esclavo, seguir el hilo conductor del mensaje, no del mensaje de hoy, del mensaje de toda la palabra de Dios. Y si fuese necesario, enfrentar persecuciones y aún la muerte, si fuese necesario, para que la palabra de Dios siga creciendo, siga dándose a conocer. Tengo mucho más para hablar. Me quedé con el punto de la ventaja de lo que implica seguir a Cristo. Esta es la parte un poco más difícil. Pero hermanos, hay ventajas en seguir al Señor Jesús. Y una de las ventajas que dice la palabra de Dios en el libro 1 de Juan, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros vinimos de las tinieblas, vinimos de un mundo donde nos revolcamos en el pecado. Pensábamos que estábamos bien, hasta que la luz de la palabra de Dios nos alumbró. La luz de la palabra de Dios mostró nuestra realidad. Cuando mostró nuestra realidad, nos dimos cuenta que estábamos en tinieblas. Y rendimos nuestra vida a Cristo. Y ahora decimos andar en luz. Si andamos en luz, tendremos comunión unos con otros. Y a veces, ¿sabe qué pasa, hermano? No le soporto a Marquito Quintana cada vez que pasa a cantar. Te pide que ore y que levante tu mano. Hace Marco Benny que si tú te hace gritarlo, te hace orarlo. Un ejemplo, o por ahí no sé, tuviste un roce con algún hermano y fulanito llegó mago. Me arrepentía, pecador, miserable. La Biblia dice, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y un tío mío decía, no escupas contra el viento, sobrino. ¿Probaste alguna vez escupir contra el viento? No te lo aconsejo. Lo mismo en el mundo espiritual, hermano. Si vos pensás que estás bien, no empieces a mirar al otro. Y si ves algún defecto, alguna cuestión en tu hermano, empezá nomás ya a orar por ese hermano. Empezá a ocupar bien tu tiempo. Eso es seguir a Jesús. ¿Y sabes qué? Probablemente en ese tiempo que esté orando, el Señor te va a decir, anda y pedirle perdón. Y empieza un proceso. Si alguno sirve a Cristo, siga a Cristo. Seguir a Cristo tiene que ver con vivir lo que leemos en Mateo del 5 al 7. Te lo dejo como tarea. Yo quiero que te pongas de pie, hermano. Apelo a que se haya entendido el mensaje y si no, que el Espíritu Santo traiga luz a tu corazón. Y damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de escuchar su palabra. Amén. Levanta conmigo tus manos y vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de estar en tu presencia, en tu casa, recibiendo de tus bendiciones, siendo fortalecidos a través de tu Espíritu, Señor, en el tiempo de la oración, en la adoración, de los cantos, en proclamar tu grandeza y también, y por excelencia, en el tiempo de estudiar tu palabra. Hoy tratamos, Señor, de mirar un poco lo que implica ser un siervo de Cristo, un seguidor tuyo, Señor. Y somos imperfectos. Tenemos la mejor disposición o la mejor onda, Señor, para seguirte, pero hay momentos cuando aparecen las pruebas y aparecen las dificultades. A algunos nos cuesta menos, a otros más. Señor, en definitiva, tú conoces cómo está nuestro corazón. Y te invito, hermano, a que examines tu corazón ante la presencia de Dios y si encontraste algo en tu corazón que necesita ser tratado por el Señor, este es el momento para que le digas, Señor, este aspecto de mi vida necesito rendirlo a tus pies, Señor. Tal vez te cuesta obedecer, tal vez te cuesta seguir, tal vez te cuesta tener esa actitud de esclavo ante el Señor. Dios no te esclaviza, pero Dios quiere tu disposición 100%, tu vida, tu billetera, tus emociones, tu familia. Hay gente que quiere servir al Señor, pero a veces limita a sus familiares, a sus hijos incluso, a comprometerse con el Señor. No creo que ese sea el caso aquí, pero hay personas que lo hacen. Y si vos estás trabando que alguien de tu casa, de tu familia se comprometa con Cristo, también está siendo una herramienta para impedir que alguien siga al Señor. Si encontrás algo de esto en tu vida en este momento, decir, Señor, presento mi ser, presento mi vida ante tu presencia, me humillo ante ti. Señor, como iglesia queremos seguirte para poder servirte
como tú deseas que lo hagamos, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo nuestro intelecto, entendiendo que a veces el precio a pagar es alto, porque el precio que tú pagaste por mí fue alto, Señor, para que yo sea salvo. Padre, rendimos todo esto ante tu presencia, ponemos nuestras vidas ante ti y te decimos: heme aquí, Señor, heme aquí, Jesús. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Lo cantamos una vez más. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, tú conoces los procesos en los que cada uno nos encontramos y no queremos volver atrás. Señor, no permitas que nada de nosotros, de nuestra humanidad, de nuestro orgullo, de nuestra carnalidad, sea un impedimento para que podamos seguirte, Señor. Rómpenos, quebrántanos, haz lo que tengas que hacer en nosotros, pero queremos estar ahí, ser un soldado valiente, como un esclavo, siguiendo tus órdenes, escuchando tus direcciones, Señor, y obedeciendo. Es la única manera en que podemos disfrutar y a través de nosotros, Señor, que el seguirte cobre sentido en otras personas, que otros lleguen al conocimiento de quién eres tú por lo que ven en nosotros, Señor. Queremos ser siervos y siervas de Jesucristo en un mundo que tanto necesita de tu luz, Señor. Padre, bendigo a tu iglesia en esta noche. Oro que la gracia, que la protección, la comunión de tu Espíritu sea sobre cada uno de nosotros en este tiempo, Señor. Guárdanos de regreso a nuestros hogares, líbranos de accidentes, de malas personas, líbranos en nuestro descanso de todo ataque, de toda artimaña del enemigo, en el nombre de Jesús. Proclamo lo que dice tu palabra en el Salmos 4:8: en paz nos acostaremos y en paz dormiremos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Esa es nuestra fe, Señor. Lo creemos, nos apropiamos de ello en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana en este lugar. Seguramente está el pastor Gustavo nuevamente compartiendo el mensaje desde Clorinda. Que el Señor les bendiga. Pueden saludarse en el amor del Señor Jesús.